Bienvenidos a una nueva edición de Una voz en el desierto. Tengo dos temas en esta oportunidad. Uno es el día de la enfermería, porque ahí incluimos enfermeros y enfermeras. Y el segundo tema es los evangélicos y el coronavirus. Antes de abordar los temas, quiero invitarle que observe debajo del video y encontrará los datos de mi mail, de mi libro, y también si usted quisiera suscribirse al canal o si quiere dar algún tipo de evaluación, usted sabe cómo funciona, cómo se maneja el YouTube. Quiero hablar en primer lugar, como se lo dije, el día de la enfermería. Y aquí abarcamos, repito, a los enfermeros y enfermeras. El 12 de mayo, que fue ayer, se celebra internacionalmente el Día de la Enfermería. Es a propósito del nacimiento de Florence Nightingale, considerada la fundadora de la enfermería, dándole la connotación de una preparación profesional. Florence Nightingale, ella fue de una mujer de origen inglés que tuvo por así decirlo, su inicio, un gran impulso a través de la guerra de Crimea. Ella se acercó para ayudar al personal médico en la atención de los heridos de guerra. Y allí constató podríamos decir, las escasas o las débiles atenciones que tenían los enfermos post operación, post accidente, post traumatismo, lo que haya sido. Y descubrió que el mayor peligro no eran las lesiones mismas, sino que eran las condiciones insalubres en las que estaban estos enfermos, estos convalecientes. Y contrario a lo que en ese tiempo se decía, ella se puso muy firme en señalar que la higiene era lo fundamental para el cuidado de los enfermos. Cuando los médicos en general en ese tiempo decían que los contagios eran exclusivamente a través del contacto personal. Ella, sin embargo, dijo que no, que había que desinfectar, había que limpiar, había que dedicarse a la higiene del hábitat de los enfermos. Después ella tuvo también un contacto a través de un viaje que hizo a Alemania con un pastor reformado, y vio cómo esa iglesia está dedicada al cuidado y la atención de los enfermos de su comunidad. Distintas vicisitudes se fueron dando para que ella finalmente se decidiera para dar el inicio, por así decirlo, a la formación profesional de los dedicados a la atención de los enfermos. Esta decisión no fue fácil en un sentido, porque lo primero que ella tuvo fue una oposición de parte de sus seres queridos, de sus padres, porque en aquel tiempo la labor o el rol de las mujeres estaban circunscritos a la maternidad, al cuidado de la casa y a las labores de esposa. Entonces, cuando ella plantea su deseo de dedicarse a la enfermería, entonces recibió el cultural rechazo de ese tiempo. Pero sin embargo porfió, diciendo, y aquí hay un punto interesante, que su dedicación a la enfermería y su intención de darle una connotación profesional a este trabajo obedecía a su deseo de honrar a Dios. Ella es señalada por los biógrafos como una mujer de fe anglicana,
Ella era una evangélica que participaba activamente dentro de la iglesia de Inglaterra. Entonces, a través de distintos acontecimientos que se fueron dando en su vida y producto de su relación con Dios, finalmente eso decantó en que ella se dedicara a la enfermería, con lo que ya hemos dicho. Y escribió un libro que es considerado como un manual de formación para todas las personas que querían dedicarse, y seguro que está al alcance todavía, a dedicarse a la enfermería. Pudo también influir en otros países con mujeres que ella formó para después trabajar en Estados Unidos, en Australia y en Japón, por ejemplo. Entonces, ese es el trasfondo, por así decirlo, de este 12 de mayo o el Día Internacional de la Enfermería. Florence Nightingale era conocida como la Dama de la Lámpara, a raíz de que en las noches ella encendía su lámpara y recorría los lugares donde estaban sus enfermos para ver cómo se encontraban. Fue una mujer entregada en cuerpo y alma a este trabajo de atender a los enfermos. Me hace recordar esas palabras de Jesús en Mateo 25, porque estuve enfermo y me visitasteis. ¿Cómo se identifica Jesús con los enfermos? A raíz de esta pandemia, la enfermería ha cobrado un valor muy especial, junto con los médicos y todo el personal sanitario. Hemos sabido y todos los días nos damos por enterados por distintos medios cómo su entrega, cómo su riesgo, cómo esta capacidad de servir a otros la está llevando a gastar hasta sus últimos esfuerzos. Hay imágenes, hay testimonios de enfermeros y enfermeras en este trabajo duro que han tenido que dar durante estos meses para combatir la presencia del virus y también su propagación. ¿Ya? Son las personas que están de frente, las que están en el primer sitio, luchando contra la pandemia. Así que a todas aquellas que me están escuchando, o aquellos que me están escuchando, que son enfermeros o enfermeras, bendiciones. Un saludo especial y gratitud por lo que están haciendo todos los días. Y al mismo tiempo, transmitirles este testimonio tan hermoso de la Florence Nightingale, que consideró el dedicarse a la enfermería, a atender a los enfermos, como una forma de honrar y adorar al Señor, a quien amó con todo su corazón. El segundo punto que tengo para esta oportunidad es los evangélicos y el coronavirus. Reviso, como ustedes se pueden dar cuenta, distintos medios informativos que tienen su respaldo y tienen su prestigio frente a este tiempo donde han circulado y todos los días circulan informaciones que carecen de respaldo. Por eso trato de circunscribirme mayormente a los medios periodísticos que tienen su respaldo y que tienen su antigüedad, sobre todo. La BBC hizo un reportaje a raíz de algunos líderes en Estados Unidos y en Latinoamérica. No todos, pero algunos pastores se han planteado contrario a estas normas dictadas por las autoridades de prohibir las reuniones presenciales y las reuniones masivas, por así decirlo. Y estos pastores se han opuesto aduciendo distintas razones. El de Estados Unidos, uno de Estados Unidos dijo: Dios es más grande. Y sin embargo,
algunos, y se dan los nombres, pastores que han estado en la misma línea, se han contagiado, algunos han celebrado sus cultos contagiados, exponiendo al resto de la gente que estaba ahí a ser infectados, cosa que desgraciadamente ha ocurrido, y en algunos casos hay nombres de pastores que han fallecido producto de esto. La pregunta es, ¿dónde está la falla? No hay suspicacia en el reportaje, por lo menos no lo veo, pero la pregunta es válida. ¿Qué falló? ¿Falló la fe? ¿Hay algo que los pastores están pasando por alto? Bueno, los expertos, que es una palabra que ha surgido bastante durante este tiempo, se llaman expertos a personas que nunca han vivido una pandemia, pero sin embargo se dice que son expertos. Bueno, da lo mismo. Entre ellos han surgido las voces que señalan a los pastores interesados en celebrar estos cultos de todas formas, porque necesitan recaudar el dinero para lo que ellos están haciendo. Puede ser, son cosas que ahí están planteadas. Yo, sin embargo, quiero referirme a un punto que no está en los análisis, no creo que tampoco podrían llegar a definirlo, y que tiene que ver con el gnosticismo. El gnosticismo es una filosofía que lleva a las personas que adhieren a esas enseñanzas a decir que lo espiritual tiene supremacía sobre lo material. Y esa posición lleva incluso a las personas que abrazan el gnosticismo a desdeñar, a despreciar todo lo que tenga que ver con los aspectos humanos o los aspectos materiales. Entonces, para ellos solamente la supremacía es de la esfera espiritual. Para un poco simplificar las cosas, podemos decir ya, tenemos la esfera espiritual y tenemos la esfera material. Contra este gnosticismo, Juan luchó, y en su primera carta que lleva su nombre, la primera carta de Juan. ¿Por qué? Porque el gnosticismo se había infiltrado en las comunidades de fe, y estaba diciendo, producto de esta supremacía de lo espiritual sobre lo material, estaba diciendo que Jesús solamente fue espíritu. Es el Jesús espíritu. No está el Jesús hombre. Ellos rechazaban la posibilidad de que Jesús era también hombre. Y con eso dañaban el sacrificio de Cristo, que fue un hecho objetivo, un hecho real, y con las consecuentes beneficios, con los consecuentes beneficios de esa entrega, de esa muerte. Entonces, simplemente para ellos Jesús era espíritu. Entonces, contra eso escribió Juan, para definitivamente frenar y desnudar este error doctrinal. Pero, ¿dónde yo veo el gnosticismo presente hoy día, después de tantos siglos? Está presente en estas posturas que lleva a muchos en distintas iglesias, y usted puede poner atención de ahora en adelante si quiere, a despreciar lo humano. O sea, y en eso está despreciar la ciencia, despreciar la medicina, despreciar los remedios, etcétera, etcétera. Todo lo que sea humano, eso se desprecia. Solamente tiene valor lo espiritual. Entonces es la supremacía absoluta de esto. Si tiene interés, puede buscar un libro escrito por Philip Yancey,
que se llama Desilusión con Dios, que él investigó este fenómeno en Estados Unidos, muchos años atrás. Y entre las cosas que vio es que muchos niños llegaron a los cementerios porque los padres se negaron a suministrarles medicamentos que incluso eran tan simples y que le habrían salvado la vida, porque para ellos lo espiritual estaba por sobre todo lo humano, científico y etcétera, etcétera. Entonces, esa visión de las cosas llevó, según el libro, a que muchos niños murieran por padres que solo esperaban y creían que la esfera espiritual estaba por sobre todo lo demás y que Dios es más grande y lo iba a solucionar. El punto es que es un error. El gnosticismo es un error y está presente. Dios creó las dos esferas, la esfera espiritual y la esfera material. No es que una esté necesariamente por sobre la otra. Están los reduccionistas, que son los agnósticos, que ponen a la esfera espiritual por sobre la material. Pero están los científicos, que ponen la esfera material o de la ciencia por sobre lo espiritual. O sea, están de los dos lados. Lo que tenemos que aprender es que existe una armonía y un equilibrio entre estas dos esferas. El Señor es Señor de todo. De todo. O sea, lo que pasa en el mundo material obedece también a su señorío. Es cierto, con nuestra rebeldía, con la rebeldía del ser humano, ese mundo creado por Dios cambió. Y eso también la Biblia lo enseña. Y entre las cosas que la Biblia enseña es que en ese mundo que cambió está el mal, está el peligro. Las cosas pueden suceder contrario a lo que nosotros queremos. Podemos recibir perjuicios. Podemos recibir daño. Eso lo enseña la Biblia. Salomón dijo, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y reciben el daño. Ahí está, ¿no? El avisado ve el mal y se esconde. O sea, el prudente, el que usa su discernimiento, el que usa su capacidad de observar y conocer lo que está pasando a su alrededor. Porque en este mundo está el mal, está el peligro, como decíamos. Y es de prudentes, si se ve, evitarlo, esconderse. Y desgraciadamente, dice Salomón, que los simples, aquellos quizás que rayan en la irresponsabilidad, pasan de largo y reciben el daño. Si las autoridades sanitarias están diciendo de los peligros que tiene el comportamiento de este virus, cuáles son las características de la pandemia, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, es de prudentes tomar en conocimiento lo que ellos están diciendo, porque estudian, porque conocen el mundo de las cosas, el mundo material. Nosotros también podemos en su momento notificarlos de nuestras verdades espirituales, pero ojo, no estamos llamados a poner una esfera por sobre la otra. El Señor es Señor de todo. Así que al librarse del gnosticismo, sacudirse de esto. Jesús fue 100% Dios
100% hombre. Las dos naturalezas nos hablan de la importancia de las dos esferas. Que tengan un muy buen día. Les agradezco su atención y los espero para un próximo encuentro.